Para Grupo Omnis Costa Rica y la tertulia Omni Oficial, es un gusto poder contar con la presencia el día de hoy de nuestros compañeros Cindy Picado y Alejandro Sáenz. Este es un espacio creado por Grupo Omnis Costa Rica Oficial para brindar el espacio a aquellas personas que han sido testigos del fenómeno OVNI. Hoy tenemos la particularidad de contar con la exclusiva de nuestros compañeros de CIAL Observación Omnis Costa Rica. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Gracias, Silvia, un gusto, más bien por la invitación y a todos los que nos acompañan, gracias más bien. Gracias a ustedes más bien por el tiempo que nos están brindando. Nosotros pues queremos en este espacio darle a conocer a la comunidad que va a ver estos videos, de conocer un poco más de qué es la labor que hacen ustedes con el grupo CIAL Observación OVNI. Lo que nosotros hemos estado haciendo, nuestra labor ha sido prácticamente divulgar a nivel público lo que son experiencias de contacto. Nosotros realmente nos gusta llamarlo vivencias, prácticamente, y lo que hacemos es compartir fotografías, videos y estas vivencias como tal en diferentes lugares con diferentes personas y así hacer ver que el fenómeno ovni no es como tal un fenómeno, es una realidad como tal, una realidad objetiva, una realidad que realmente trastoca nuestro ser y eso es lo que queremos dar a conocer precisamente. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Está muy en boga el tema OVNI, el fenómeno, los avistamientos, los videos. Estamos como prácticamente siendo bombardeados por ese tipo de información. Sin embargo, ustedes no nacen este año, ¿verdad? Ustedes tienen ya un recorrido. ¿Podrían contarnos un poco de los inicios de CIAL o si antes de esto ya habían tenido algún tipo de experiencia ustedes? Bueno, comentarles un poquito que en mi caso yo no creía en el tema OVNI como tal. Mi experiencia inicia mucho más antes, del 2018, que nos dimos la tarea de compartir estos videos y fotografías de los objetos tomados en nuestro país. Quizás cuando tenía alrededor de los 15 años de edad, surge de una experiencia espiritual porque en realidad yo no tenía conocimiento del tema, tal, del tema OVNI, ni mucho menos creía en ello. Sin embargo, las experiencias espirituales me llamaban muchísimo la atención y bueno, vivo una serie de experiencias a nivel pues más profundas por medio de sueños con seres más espirituales, tanto así una experiencia muy enriquecedora que surgió cuando estaba estudiando, que en algún momento a otro escuché como un coro de ángeles que como que si se hubiese abierto un espacio y pudiese escuchar este coro de ángeles que yo interpretaba como algo realmente muy espiritual y me hacía una serie de preguntas de cómo surgía y por qué. Y a partir de ahí el tema empezó a llenarme más porque empecé a indagar, a investigar. Me incorporé luego a un grupo de frailes en los cuales también aparecía con el interés de poder encontrar respuestas a estas preguntas de aquel suceso que me había pues, pasado. Y es ahí donde empiezo a conocer temas como la meditación, la relajación, y en una de estas experiencias escucho que dicen mi nombre. Y es ahí donde yo me impresiono y no tenía con quién poderlo compartir. Sin embargo, ya luego ingreso a la carrera de la arquitectura y en una de las o de los cursos de historia de la arquitectura, pues la profesora, pues estábamos viendo el tema de las pirámides en Egipto. Y es ahí donde surge la pregunta del tema OVNI como tal, ¿verdad? Si estos objetos aparecían o aparecieron en aquellas épocas, si tienen alguna intervención con la arquitectura de esta gran estructura. Y una serie de preguntas que, bueno, la profesora pues no tenía tampoco gran conocimiento, pero mencionó que conocía a un compañero o un colega en el cual podía ampliarnos muchísimo más de este tema. Es así que ella lo invita luego y es donde yo conozco a Alejandro. Sin embargo, no era algo con lo que yo todavía aún creía. Esta experiencia surge después ya de casados, cuando empiezo a ver los primeros objetos en el Valle Central y nos damos la tarea de comprar pues una cámara más profesional, una Nikon, y en el caso de que hubiese la posibilidad de poder grabar estos objetos, tener la evidencia y poderla compartir. En el caso de Alejandro, su experiencia inicia mucho más chico y con un grupo de amigos en el cual se desarrolla este tema.
y es a partir del 2018 lo hicimos de forma pública. Vamos a ver, Cindy, usted era escéptica con respecto al tema de lo que Alejandro, pues evidentemente tenía pues ya un historial de experiencias anteriores, ¿verdad? Porque en otras conversaciones que hemos tenido, pues él nos ha relatado que desde niño, ¿verdad? Empezó esto, es cierto, Alejandro. Entonces, ¿cómo se dio en sí, digamos, el convencimiento o la confirmación de parte suya para poder ya empezar a divulgar lo que Alejandro pues también estaba vivenciando en sus años anteriores? ¿Sí me explico? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún sueño, alguna confirmación? ¿Qué hizo que ustedes tomaran ya la decisión de publicar todo esto? Bueno, ya teniendo conocimiento que ya habíamos visto estos objetos en el Valle Central y que Alejandro me había comentado sus experiencias también en las montañas de nuestro país, surge todavía en mí un temor de todo esto, de este tema, de realmente no teníamos como esa amplitud de poderlo conversar de forma pública, así que aquello era un tabú. Y sin embargo, ese temor también se transformó en una linda experiencia que se dio a través de sueños. De tal manera que en uno de los sueños principales, porque también empiezan a surgir donde veo estos objetos, empiezo a ver naves en los sueños, pero este sueño principal me muestra una experiencia lindísima en un lugar desértico donde una nave se posa y bajan cuatro seres humanos, dos de características masculinas, dos femeninas, y uno de ellos se acerca y me comenta que no tenga pues miedo a esta experiencia. Me lo hacía pues de una manera telepática y que iba a haber una serie de sucesos y de testimonios y experiencias que eso teníamos que compartir, pero sobre todo que no tuviera temor. Pero mi realidad en el sueño era que yo sí le tenía temor porque aquello que estaba viendo, el poder entender qué era lo que estaba sucediendo, todavía había ni un bloqueo. Entonces él, al percibirme de esa manera, invita a una de las muchachas de características muy joviales, de cabello negro también corto, y se acerca y me indica que esté tranquilo, que esta experiencia es para confirmar que todo lo que estábamos observando, todo lo que íbamos a observar era real y que teníamos la prioridad de llevar un mensaje de transformación, de despertar de conciencia. Es así que me indican que en esa semana íbamos a ver un objeto en los cielos que teníamos que grabar y que posteriormente teníamos que compartir. Yo me despierto. Posteriormente le digo a Alejandro, vea, el sueño es así, asá, no sé qué es lo que está pasando, no sé si esa confirmación se va a dar, será que sí, será que no, ¿verdad? Sin embargo, es así cuando en una de las oportunidades veníamos del trabajo, nosotros nos dedicamos a la arquitectura y construcción, y es así que casi llegando a la casa, logramos ver un objeto posicionado más de 25 minutos sobre la casa. Y bueno, fue realmente impresionante ver que esta confirmación era real. Muchas veces nos ligamos a que los sueños son reales en el sentido de nuestra propia realidad, ¿verdad? De decir, sí, fue muy real para mí, pero ¿cómo demostrar esa realidad a las demás personas cuando esto Claro. realmente se manifiesta y tenemos la evidencia y podemos compartir? Entonces es así que esa evidencia fue una confirmación para mí de saber de que este proceso era un proceso en el cual yo ya me había cuestionado mucho tiempo atrás de aquellas experiencias espirituales que tenían que ver con el despertar de conciencia. Y surge precisamente porque vuelven a repetirse en estos sueños con una serie de mensajes muy importantes que están ligados a la parte también espiritual. Claro, todo esto entonces empieza, por así decirlo, como a despegar en el año 2018. Ahí se empiezan a incrementar entonces estos videos, estas fotografías. Cuéntenos un poquito de qué pasó a partir de enero, febrero del 2018. Para poder entender todo esto que estaba pasando, yo ya había tenido experiencias previas con este tipo de objetos, con estas personas también, físicamente. El asunto es que, pues, yo le comentaba a Cindy, pues, como ella acaba de relatar,
pues como que no creía mucho en esto. Cuando ella tiene este sueño con estas personas y le hacen ver que va a aparecer un objeto, bueno, y efectivamente apareció, lo pudimos filmar, hubo testigos y demás. Empieza una faceta en la cual nosotros, pues sí, tuvimos que sentarnos y decir, ¿qué vamos a hacer con esta información? Y lo que empezó a revelarse es que teníamos que compartirlo. Cindy tiene un sueño precisamente donde uno de estos guías, de estas personas, le dice, van a tener una serie de vivencias, una serie de comunicaciones, y así, como se les es entregado, lo van a tener que compartir abiertamente, sin ningún afán de lucro como tal. Y Ujú. entonces empezamos a crear las diferentes páginas en redes sociales, empezamos a colocar estas fotografías y precisamente la aparición de estos objetos lo que iba a hacer era eh, poder confirmar, apoyar un mensaje que estábamos nosotros recibiendo y lo empezamos a compartir realmente, ¿ves? Claro. Bueno, Cindy y Alejandro han tenido la experiencia de ambos ver estos objetos, pero aparte de esto, pues tal vez lo más importante o la esencia de todas estas experiencias que ustedes han tenido es realmente ese mensaje. ¿Qué podrían decirnos al respecto, así en resumidas cuentas, de qué consiste el mensaje de parte de ellos hacia nosotros los seres humanos? Bueno, al menos lo que es esta experiencia tiene que ser un proceso, tiene que ser primeramente educativo, después transformador. Tenemos que empezar a hacer un análisis personal, un análisis de todo lo que es el entorno como tal, qué cosas hay por allí que podemos rescatar, que podemos mejorar. Y después de todo esto, lo que tenemos es una proyección a futuro de cómo podemos utilizar ciertas capacidades humanas para poder exactamente ir trabajando y modelando un futuro mejor. Ellos lo que nos hacen ver es que tutelan toda esta experiencia, lo que hacen es inspirar a las personas para que estos, a través de su inteligencia y de sus diferentes procesos, gestionen elementos que puedan mejorar lo que es este mundo y la convivencia con las personas. Claro, en este momento muchos tal vez estén preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué no intervienen? Cuando en efecto ese cambio, como usted lo menciona, es un trabajo hacia adentro en el sentido de nosotros ir creando o gestando ese camino para poder ir evolucionando como humanidad, ¿verdad? Alejandro, con respecto a las experiencias y Cindy que ustedes han tenido, eh, alguna recomendación o alguna experiencia que nos quieran compartir con respecto a hacer este testimonio, ¿verdad? Tan vivo y de tantas, ¿verdad? Porque ustedes tienen una carpeta impresionante de experiencias pues uno se queda, pues el tiempo corto para poder conocer y ampliar tantas, pero no sé si quieren compartirnos un par de experiencias para que la audiencia conozca. Sí, al menos tal vez para iniciar, cuando empezó este proceso y se nos citaba las montañas, al principio era curiosidad. Uh Y -huh. claro, íbamos un grupo de muchachos, un grupo de personas a ver si podíamos mirar estos objetos. Conforme el tiempo pasó y esta experiencia se fue incrementando, nos dimos cuenta que es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque realmente conlleva un trabajo con seriedad, donde realmente tenemos que ser lo más sinceros posibles con esta experiencia y transmitir estos mensajes de la manera más neutral. Entonces, es todo un trabajo como tal, poder discernir, poder compartir. Y bueno, a través del tiempo ya hemos tenido una especie como de práctica, por eso es que en algún momento decidimos que si podía pasar este tipo de experiencias a los sueños era más sencillo. ¿Por qué? Porque a través de una meditación podíamos tal vez gestionar con nuestra mente o contaminar el mensaje. En aquel momento depende de nuestro estado de ánimo. En cambio, a través de los sueños es totalmente claro la aparición de una persona que nos da un comunicado amigo a Cindy, eh, y al otro día, nada más, cuando estamos desayunando, recordamos la experiencia, empezamos a transcribir el mensaje y pasa como si fuese un fax, le decimos nosotros. Uh ¿Ves? -huh. Y de esta forma es como más natural. Sin embargo,
A Cindy se le han dado diferentes anuncios y comunicados a la montaña, y cuando hemos ido a estos lugares, los objetos aparecen. Y bueno, con varios compañeros hemos ido allá, en grupo también. Eh, lo bueno es que no vamos como tal para tratar de que se dé el contacto como tal, ¿no? O mirar estos objetos. Prácticamente cada vez que vamos a la montaña es tratar de hacer un agradecimiento, de poder sentir lo que uno llamaría al planeta, a la Tierra, a la humanidad, y hacer un agradecimiento como tal. Ahí se desarrolla como una sensibilidad, y lo demás que suceda, que estos objetos aparezcan o no, es como secundario, ¿no? Entonces así lo hemos ido manejando cada vez que subimos a la montaña, alistamos unos panes, unos frescos. Si no se ve nada, no hay problema, hicimos un agradecimiento y lo que hacemos es bajamos nuevamente. Sin embargo, las veces que esto ha sucedido, algo se ha dejado ver y lo hemos podido compartir, ¿verdad? Sí, es también como en el parte del 2018-2019, estas experiencias empezaron a aumentar. Los eventos se veían cerca de los volcanes, ya que estamos rodeados de volcanes acá en nuestro país. En este caso, el Irazú, el Turrialba, y en el caso del volcán Barba, vivimos una experiencia extraordinaria en el cual en esos sueños se nos pidió ir a este lugar y grabar un sitio. Se da la experiencia en que el primer día que nos presentamos logramos ver uno de estos objetos en el cual se dirigía hacia el volcán y grabamos pensando, bueno, muy emocionados, pero pensando de que realmente esta era una confirmación más de otra de las tantas que ya habíamos recibido, pero el objeto venía una forma lineal y luego se desvía a 90 grados. Entonces, como decir, ¿qué es lo que está sucediendo acá, verdad? Porque lo ideal es que uno pueda seguir el objeto con la cámara y se desvía 90 grados de una forma repentina. Entonces, para mí eso fue una impresión porque uno no está acostumbrado a ver este tipo de objetos con diferentes movimientos. Es así como en aquel tiempo, pues don Ricardo Vilches, un investigador que tuvo gran trayectoria en nuestro país, nos había indicado que cuando grabáramos este tipo de objetos tuviéramos la posibilidad de tener dos cámaras, una en la cual el observador, en verdad, en un caso uno de nosotros estuviese grabando y la otra persona me grabara, en este caso Alejandro, me grabara a mí también grabando el objeto, para que quedara como la confirmación de que esta experiencia del avistamiento del objeto, la cámara, realmente fuera una realidad y poder investigar o dar datos de investigación acerca de cómo sucedió el momento de la grabación. Creo que fue una de las experiencias muy bonitas porque al día siguiente nosotros volvimos nuevamente a la misma hora y yo le decía a Alejandro, bueno, si realmente esto es una experiencia que nos está pasando y es real y se da un sueño y pasa un día, veamos a ver qué pasa en el siguiente día. Y también Claro, se dio esta experiencia donde un objeto subía saliendo de las montañas del volcán Barba en Costa Rica. Entonces las claro. experiencias han sido múltiples. En el caso de compartir en Omnis Costa Rica, contarles que en el caso de Silvia y su esposo Antonio, pues también han vivido experiencias con sueños y es así como el pasado diciembre pues se dio la oportunidad de podernos reunir y subir a uno de los cerros más extraordinarios en los cuales hemos tenido estas experiencias. Y por medio también de Antonio y Alejandro, se comentan que han tenido un sueño en común, que es necesario subir precisamente a la fecha establecida para vivir un encuentro bonito en conjunto con un grupo de personas que están empezando esta experiencia y que también sirven, en el caso de ustedes, pues ya habían visto objetos en el país. Entonces, pues es una reafirmación de qué es lo que sucede después de esta experiencia. Y es Ujú. exactamente eso. Surgen un montón de situaciones en las cuales nos conlleva a reflexionar y a convivir, a sentir la naturaleza. Y es así como subimos el Cerro Surquí sin crear expectativas, sino a disfrutar el momento, del por qué estas señales se dan. Y disfrutamos el momento, agradecimos a la naturaleza, sentimos una gran vibración, una gran armonía y señalando, pues había un objeto extraordinario, impresionante, que estaba posicionado en la parte de atrás mientras nosotros
pues estábamos conversando y Alejandro nos grababa. De repente Alejandro vio unos chispazos que le llamó muchísimo la atención en el cielo y es así como pues grabamos esta linda experiencia que también la hemos compartido dentro de las redes sociales o diferentes canales. Claro, dentro de todas las experiencias, Cindy, hay una muy interesante que usted nos ha compartido, que fue la que vivió en el Cerro Chamán. No sé si podrías ampliarnos un poquito porque de ahí surge también una inquietud muy interesante que los tiene ahorita convocados en el desarrollo de un proyecto. Entonces nos gustaría conocer un poco el origen de todo esto que en este momento pues ya están ustedes trabajando. Sí, bueno, dentro de estas vivencias también tan bonitas que fue el tema del fenómeno OVNI, dentro de lo que cabe rescatar de ese gran despertar de conciencia, también surge una experiencia muy linda, muy interesante en las montañas del Cerro Chamán, en Barba de Heredia, conjunto con un grupo de amigos que también estábamos, bueno, vivenciando estas experiencias del tema, del convivir. Surge esa necesidad de poder reflexionar. Y es así que antes de despedirnos de la montaña, estábamos meditando, haciendo como una especie de agradecimiento a la naturaleza, cuando surge como un susurro del viento el nombre Madi. Yo realmente me quedé impresionada y yo le dije, bueno, escucho una voz que me dice Madi, ¿verdad? Es como un susurro, una voz que me decía Madi. Y uno de los compañeros decía que escuchaba sonidos de tambores. Entonces fue muy impresionante de la reducción de tambores, el nombre del cerro como tal lo descubro tiempo después, que se llamaba el Cerro Chamán. Y bueno, al día de hoy voy comprendiendo que fue como un llamado. En el caso de nosotros, pues dedicados a la arquitectura y construcción y también con una experiencia que Alejandro vive, que fue una experiencia que él asimilaba como un sueño, pero que se le indica que es una realidad alterna en la que él vive 3 días en otro planeta, se le da un enfoque de cómo viven estas civilizaciones o estas sociedades de forma armoniosa y relacionado también a una arquitectura de materiales inteligentes y también pues autosuficientes donde viven en comunidad. El tema es realmente extraordinario y es así como sumamos esta experiencia de Madi. Cuando yo empiezo a investigar qué significa el nombre, pues es derivado de un nombre vasco que significa la madre de los cerros, de las montañas, que todo aquello que le rodea. Y entonces nos dimos la tarea de sumar la experiencia de Alejandro más la experiencia que yo había vivido en el Cerro Chamán para dar inicio a un proceso de investigación de las comunidades autotecnosustentables o proyectos eh, que son una forma de alternativa que está ligado en dos aspectos muy importantes, que son los espacios de convivencia y la parte de la arquitectura y los espacios funcionales. De tal manera que nosotros no podemos diseñar estos espacios sin tener un conocimiento de la convivencia, de quiénes somos como seres humanos, nuestros talentos y el por qué debemos desarrollar primero la convivencia como un punto primordial antes que la arquitectura. Entonces, esta materia en sí empezamos a investigar, pero nos faltaba elementos primordiales que eran los valores. Nos dimos cuenta que la sociedad actual se desligó de esos valores, de ese centro. Llegamos a la conclusión que donde podíamos encontrar esos valores eran con las comunidades ancestrales y nos dimos la tarea de investigar. Llegamos a la conclusión de que estas comunidades aún miles de años aún se encuentran en nuestro país con la misma originalidad de la información, de la sabiduría que viven ellos, que es la armonía y la unión con la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza para ellos no es separado, es un mismo conjunto. Y entonces nos dimos la tarea de realmente dar al punto de que nuestra sociedad se desligó de ese vínculo, de la unión, del convivir, del transformar. En eso estamos actualmente, estamos en ese proceso de poder llevar esta información a todas las personas para dar el segundo paso, que sería la ampliación de estos espacios de diseño, de esos proyectos donde podemos ligarnos a la naturaleza sin generar, digamos,
el impacto de contaminación al medio ambiente. Si ubicando siempre los recursos necesarios y básicos para nuestra subsistencia, sin tener que abarcar algún consumismo extremo. Entonces, la idea es poder llevar una alternativa de arquitectura, pero está basada también en un espacio en que tenemos que transformar a las personas que vayan a habitar en estos espacios. Claro, es interesantísimo este proyecto y pues evidentemente tendríamos que abrir otra puerta, por así decirlo, para contar esa experiencia que Alejandro tuvo durante esos 20 minutos, ¿verdad? Que se fueron 3 días en ese otro lugar, ¿verdad? Porque como usted bien lo menciona, hace como esa amalgama y pues surge lo que es el proyecto Neomadi. Muy bien. En este caso, Cindy, usted menciona que Alejandro pues tuvo una experiencia de 3 días en otro lugar, ¿verdad? Que hace que se amalgame la experiencia suya junto con la de él, pero ahí ya tendríamos que abrir como otro espacio para que Alejandro nos cuente lo que se ha resumido en la primera parte del borrador de A un escalón del paraíso, pero es interesantísimo el proyecto que ustedes están trabajando, que se está planteando y bueno, ustedes han tratado de divulgar de forma transparente aquí en el país por medio de sus redes sociales lo que ha sido la experiencia, las fotografías, los videos y algunos de los mensajes que ustedes han compartido, ¿verdad? Recibidos por parte bueno, y comunicados por parte de estos seres, ¿verdad? Hacia la humanidad. Y pues evidentemente ha calado, ¿verdad? Ustedes lo han mencionado que en algunas ocasiones han compartido anteriormente con otros grupos de estas vivencias y de esas experiencias, ¿verdad? Y en el caso de Antonio y mi persona que logramos compartir el pasado 12 de diciembre del 2022 una maravillosa experiencia inolvidable definitivamente y que todavía estoy segura que tanto Antonio como mi persona y ustedes seguimos procesando, ¿verdad? Porque ha sido un año bastante de muchas señales, como hablamos en algún momento, el famoso Tetris, de ir construyendo y acomodando esas piezas. Y bueno, de todo este caminar que ustedes han tenido, compañeros, existe también ahora una invitación a un congreso que se va a impartir en España y están convocados para el mes de octubre. Este congreso es el congreso, el Contact UFO Congress, dando su testimonio tanto como social como el desarrollo de este proyecto que están en este momento trabajando. ¿En qué consiste esa intervención que ustedes van a realizar con este congreso? Y realmente van a ser los días 13, 14 y 15 del mes de octubre en Aranjuez, en Madrid, España, donde tendremos la oportunidad de compartir los videos y fotografías de todo lo observado a partir del 2018 y comentarles que también vamos a compartir el proyecto de Hábitat Neomadi, del cual estamos trabajando y estamos impulsando para dar a conocer sobre esta maravillosa experiencia. Pues es una excelente invitación y una excelente oportunidad que tienen ustedes para poder dar a conocer de forma internacional todo lo que ha sido este proyecto que están desarrollando y que está evolucionando muy aceleradamente, ¿verdad? En estas últimas semanas. Entonces, pues le damos pues la mayor de las vibraciones para que les vaya sumamente bien en esta intervención que van a tener. Y bueno, pues, ¿cómo hacen las personas que quisieran pues seguir esta serie de experiencias? ¿Cómo los encuentran ustedes a nivel de las redes sociales? Claro que sí, nos pueden seguir en el canal de YouTube como Cial Costa Rica o bien en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Cial Observación Omni Costa Rica, donde tenemos totalmente la apertura de poder ver fotografías, videos de los objetos observados en Costa Rica y también un poquito de la experiencia de Cial, como también los mensajes de transformación y de despertar de conciencia. Quedan totalmente invitados. Así es. Pues de nuestra parte, evidentemente queda un agradecimiento por este tiempo brindado para compartir un poquito, ¿verdad?, de las experiencias que ustedes han tenido y decirle a las demás personas, ¿verdad?, que realmente puedan ingresar al canal y leer y tomarse el tiempo para ver estos videos, estas fotografías que ustedes nos comparten, ¿verdad? Porque es parte de este proceso de transformación, estamos llamados, convocados
a dar a conocer estos mensajes y son mensajes sumamente positivos. Ahora hay tanto, ¿verdad?, en el mundo y realmente pues es motivante escucharlos y ver las experiencias, todo el portafolio que ustedes tienen es bastante enriquecedor y convincente y objetivo, que es lo importante, ¿verdad?, transparente, y pues se les agradece muchísimo realmente de parte de Grupo Omnis Costa Rica, que nos ha abierto este espacio por medio de la tertulia Omni Oficial. Les agradecemos y les deseamos el mayor de los éxitos en esta intervención y en todos los proyectos que ustedes vayan a desarrollar de forma personal y profesional. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos aquellos que nos han seguido en esta pequeña conversación tertulia que hemos tenido el día de hoy. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión.